En México, de acuerdo con datos del INEGI, viven alrededor de 5.739.270 personas con discapacidad, de las cuales 12.1% son sordos. Muchos de ellos se enfrentan a la discriminación, falta de oportunidades para estudiar o trabajar. Sin embargo, otros llegan a desarrollarse satisfactoriamente en diferentes aspectos de su vida. ¿De qué depende? ¿Cómo se impulsa desde la sociedad, pero sobre todo desde la familia, a una persona sorda para salir adelante más allá de la discapacidad? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablemos de la discapacidad auditiva. ¿Obstáculo o más bien reto e inspiración? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que están con nosotros hoy en Diálogos en Confianza, porque además tenemos un tema de justicia social, en donde vamos hoy a entender si hemos sido o no incluyentes con toda esta gran parte de la población. Imagínense, de las personas con discapacidad que se encuentran en nuestro país, que son un poquito más de 5 millones de personas, el 12.1% son sordas. Y ¿qué tal? ¿Los hemos incluido? Como escuchábamos la voz de nuestro compañero Oscarito. ¿De veras les hemos emparejado el suelo para que esto solo sea un reto o se ha vuelto de veras un problema? Ojalá que hoy entendamos y abramos nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra conciencia y corazones a este tema y a toda esta población. Y fíjense que hoy le agradecemos a nuestro público, muchísimas gracias, que está aquí y que tendremos todo el tiempo a nuestros intérpretes en señas mexicanas. Es Istiel Cadena, nuestra compañera querida. Muchas gracias, Istiel. Canera, perdón. Ella es intérprete certificada de lengua de señas mexicana. Daniel Díaz Vargas, muchas gracias. Intérprete certificado también de lengua de señas mexicana. Adriana Rodríguez, que estará también con nosotros. Fátima Yanderi, muchísimas gracias. Y antes de presentarles a nuestro panel, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Fer, muchas gracias, muy buenos días a todos. Ya esperando aquí recibir sus mensajes a través de redes sociales. Recuerde que se puede comunicar con nosotros y expresarnos sus testimonios, la forma como ustedes han vivido este tema, o si tienen también alguna pregunta, alguna duda, hágansela llegar a nuestros invitados. Y recuerde que también puede ver el programa a través de internet en www.canal11.mx/diálogos. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad es que es muy emocionante adentrarse en un mundo que para muchos es desconocido. Tal vez para otros se han podido convivir con familiares, con amigos que han presentado esta discapacidad y la han vuelto simplemente otro mundo, otra forma de vivir y otra forma de desarrollarse con diferentes retos. Vamos a presentarles a Olivier Leguén. Él es antropólogo lingüista, profesor investigador del CIESAS, especialista en lenguas de seña maya y yucateca, o sea, señas mayas y seña yucateca, imagínense, coordinador del posgrado en lingüística indoamericana, precisamente del CIESAS. Muchas gracias por estar aquí, muy amable. Está también Ariel Alexis Martínez, intérprete certificado, coordinador del Instituto Mexicano de Lengua de Señas, AC, usuario de 5 lenguas de señas. Muchísimas gracias. Hernán Guillermo Aguilar, él es ingeniero en sistemas, tiene maestría en lingüística aplicada a lengua de señas, es docente de lenguaje y comunicación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Hernán. Y también a todos nuestros intérpretes, gracias. Me parece que no le agradecía a Pati Salazar, ¿verdad? A ella le agradecemos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Y lo primero que vamos a compartirles es el testimonio de nuestra compañera. Vamos a verlo.
nací siendo sorda, mis papás también son sordos, entonces fue por genética. Nací sordos y mis papás son oyentes, nada más que yo pues nací sorda. Bueno, yo me siento feliz, yo desde un principio siempre me acepté como persona con discapacidad auditiva y me gusta ser como soy, ¿no? Bueno, yo también me acostumbré a no tener audición, fui descubriendo con la edad que no tenía que sentirme triste o deprimirme, ¿no? Por la discapacidad. Fui descubriendo que a mí me faltaba un sentido y me acostumbré a ser sordo y me acepté tal como soy. Bueno, yo tengo 3 hijas, tengo unas gemelas y una niña más chiquita. Yo quería hijas sordas o hijos sordos, las 3 nacieron oyentes. Yo no tenía miedo de que naciera sordo, ¿no? Solamente la única limitante era el nivel educativo. Es difícil aquí en México, pero me fui acostumbrando y acepté tener hijas oyentes. Por ejemplo, yo con mis papás pues yo me comunicaba a señas, ¿no? Ahorita con mis niñas tuve que enseñarles señas, igual que un oyente enseña a sus hijos a hablar, pues yo les enseñé señas a mis hijas, ¿no? A veces nos leemos los labios, ¿no? Y también les hago voz, pero como es horrible mi voz, me comunico a señas con mis hijas. Bueno, aquí, como yo no escucho, en el caso del timbre, si alguien toca, está aquí abajo, está conectado el timbre con un foco para que prenda cuando tocan, aquí abajo y aparte en la parte donde están los cuartos, para que cuando toquen prendan las luces, ya sea aquí que esté abajo en la cocina o esté arriba en su cuarto, para que vean. En el teléfono no, aquí no hay ninguna adaptación. Cuando vivíamos en Estados Unidos había un foquito que lo conectabas al teléfono, lo trajimos aquí y prendían los focos y cuando sonaba el teléfono. Pero ahorita pues ya no usamos mucho el teléfono, porque pues está el internet y nos comunicamos así con todos mis amigos y todo, ¿no? Ya si están mis hijas, pues ellas hablarán por teléfono, pero pues ya ahorita ya no es tan necesario el teléfono. Bueno, yo desde chiquita pues obviamente siempre he estado con mis papás y sí, ha sido difícil, ¿no? Porque a veces pues tienes que ir, por ejemplo, si alguien le habla, pues decir, mamá te habla, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? De que no vele a hablar a tu mamá, bueno, y ya subes y decirle, mamá te hablan, ¿no? Y bajar otra vez. O por ejemplo, eso de que antes era de hablar mucho por teléfono, de que, oye, por favor, ¿puedes hablar a tal número? O a mi hermanita, la chiquita, que le dice, oye, ¿puedes hablar a y así como que, no quieres descansar, pero no, ahí tienes que ayudarle a tus papás a hablar por teléfono, ¿no? Es algo que te vas acostumbrando, que a veces sí te cuesta trabajo como hija, pero lo haces porque pues no te queda de otra, ¿no? Para apoyar a tus papás, ¿no? Y lo haces con gusto, obviamente, ¿no? Porque son tus papás. Ahora podemos reírnos y verlo con buen humor, ¿no? Decir, mira, pensaban que no escuchábamos, pero sí escuchábamos y aún así uno se arregla. Y vieron lo del teléfono para que vean que todo es estrategia, ¿verdad? Cambian las estrategias, pero eso, y sobre todo si les acercamos lo necesario, vamos, tendrán una vida plena nuestros hermanos. Oigan, se une también a este panel, y a quien no había yo presentado, María del Carmen Carreón Castro. Ella es magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Bueno, ellos son todavía del DF, todavía no cambia la papelería, pero vamos, estamos en el mismo lugar. Trabaja desde el ámbito jurídico por el acceso a la justicia de las personas con problemas auditivos ante los nuevos procesos penales instalados en el país, que fíjense qué terrible, todavía no cuentan con peritos especializados para atender a este sector de la población, y acuérdense que ahora hay juicios orales.
¿Y dónde están los de señas, verdad? Y nada más una corrección aquí con el maestro, perdón, que decía yo que es especialista en lengua de señas maya y yucateca. No, no son dos diferentes. Es señas de maya y yucateca, gracias. ¿Hay maya en otra derivación? Sí, ¿verdad? Porque abarca muchos otros países. Sí, o sea, las lenguas mayas son de la familia maya, son Claro. 36 lenguas. Entonces, Pero la son tuya lenguas orales y a lo que me refiero con maya yucateca es una lengua de señas que no tiene que ver con esas lenguas orales, pero que se desarrolla dentro de un pueblo maya. Yo aquí también tengo una pregunta, porque imagínense ustedes, si ya es difícil salir adelante con este hándicap, que sería el ser sordo, ahora imagínense además pertenecer a una población indígena. O sea, le vamos aunando como dificultad al videojuego, ¿verdad? Ya vamos como en dificultad 8 y así va creciendo el asunto, pero eso no tendría por qué ser un problema. Tú nos quieres contar, ¿verdad? ¿Cómo está ahorita el caminito para nuestros amigos que tienen esta discapacidad? ¿Ya lo vamos allanando o la verdad todavía estamos muy mal? Bueno, aquí de lo que se intenta ir haciendo los ajustes razonables es que la discapacidad es un tema de las barreras ante las cuales ellos se enfrentan Claro. el día con día. Es como una carrerita con obstáculos. Es correcto. Entonces, el cómo la sociedad, autoridades y todos los especialistas nos tenemos que ir adecuando en el sentido de incluirlos en la sociedad y en todos los ámbitos de que cualquier ser humano se desarrolla. Educación, salud, justicia. En todo eso los tenemos que ir haciendo esos ajustes con respecto a la movilidad, a la audición, a lo que van viendo. Y incluso ya hay un video en donde un hermano que es sordo le plantea que con una confabulación le va generando toda la accesibilidad y todas las personas lo empiezan a saludar Bien. en lengua de señas. Eso está perfecto. Y eso fue algo sí, yo lo vi. muy diferente para él, porque decir, ahora yo estoy dentro, pertenezco a esa comunidad. qué Esto que necesario. está diciendo, hay una persona que nos escribe y dice, me gustaría aprender a hablar con señas ya que soy Claro. mesera y me gustaría poderme integrar y comunicar también. Es que fíjate también, Sandra, amigos, en la Constitución no aparece el español oral que conocemos como la lengua oficial, ¿eh? Se tienen que contar todos los idiomas, incluido el de señas, Sí. y por eso se dice que hay 365, uno por cada día del año en este país. Claro. ¿No? Bueno, si bien es cierto, en el artículo 2 estamos hablando de sí se encuentra ahí un apartado hacia el español, un apartado, pero no es como el oficial no obligatorio. es tanto el español, sino que incluso fue una lucha que vivieron ya los sordos para incluir en la Constitución en el artículo 2 por lo que hace a la lengua de señas, ¿no? Ah, ahí está. Pero aquí lo importante, y desde mi ámbito, que es el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, aquí es cómo distinguir el que hay diferentes tipos de sordos y cómo nos tenemos que ir adecuando en los procesos judiciales para que siempre estén asistidos de un intérprete de lengua de señas especializado en términos jurídicos. Porque no por el simple hecho que conozcas la lengua de señas, conoces el contexto de lo que significa la palabra. Entonces, para que ellos lo puedan interpretar, es necesario que conozcan su significado, el contexto. O sea, tiene que ser bicultural prácticamente Pues, en este caso. Oye, Ariel, si nos ayudas por favor con Hernán, porque Claro. yo le quiero preguntar a él exactamente, para ver si nos cuentas tú en tu vida diaria, cotidiana, y desde lo más infante que recuerdes, ¿cuáles han sido los problemas a los que te has ido enfrentando poco a poco para desarrollarte como cualquier normoyente? Y una vez más agradecemos a todos nuestros intérpretes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, en verdad, bueno, mi situación no es igual a la de muchos sordos porque mis padres son sordos. Entonces, ellos sí tuvieron muchas dificultades, pero yo ya tuve experiencia de tener unos sordos.
Para mí, digamos que lo más importante fue que dentro de casa tuve una comunicación cotidiana en lengua de señas. En la escuela, pues digamos que sí, tenía que ir a un contexto bilingüe, pero yo tenía comprensión, muchos conceptos del mundo, porque tenía una lengua. Y entonces ahí mis compañeros en la escuela podía preguntarles algunos conceptos que no entendía cuando leía, y ellos con algunas pequeñas señas, aunque no eran completamente competentes, iba yo comprendiéndolo. Entonces así fue como yo pude conocer, pero yo tenía como una identidad y pude hacer frente a todo esto, aunque muchas personas oyentes pues ven a uno como pues con una discapacidad o algo que habría que avergonzarse. No fue mi caso. Digamos que yo me sentía una persona normal y nunca me vi como una persona con discapacidad. Entonces, en ese sentido, dentro de casa yo tenía comunicación todo el tiempo y también pues en otros contextos, con amigos, en el trabajo, tenía todo tipo de relaciones. Entonces, para poder evitar las barreras y tener una excelente inclusión, yo creo que es importante que los padres oyentes que tienen un hijo sordo sepan y dentro de casa, en la familia, utilicen la lengua de señas como comunicación. Por ejemplo, la magistrada ahorita mencionaba sobre la justicia. Yo viví también en Estados Unidos y ahí yo prácticamente con el internet podía ir directamente a un banco y pedir cualquier cosa o cualquier lugar gracias al internet y la tecnología que tiene Estados Unidos. Entonces, digamos que eso... para mí, digamos, cuando yo no tengo otra persona, pues cambia la situación, provoca barreras, problemas, porque la comunicación tiene que ser a través de un texto. Un texto. Entonces, bueno, eso yo creo que es importante mencionar, que primero debe haber comunicación en casa y después se pueden dar otros pasos para comunicarse con las personas. Qué interesante, ahí vemos lo importante que es las redes familiares. Estamos por ir a una pausa, Hernán, pero ahorita también escucharemos testimonios de quienes no tuvieron ese recibimiento, ¿verdad? Y conocimiento y ya allanadito el camino, como quien dice. No solo los problemas son penales, que esos son muy graves, hay de todo tipo, hasta para desarrollarse en el día a día. Así que ahorita regresamos. ¿Algún comentario que haya llegado, mi Nos querida están llegando en el Twitter comentarios, bueno, que estén al pendiente de nuestras redes porque vamos a estar retuiteando algunos cursos de lengua de señas mexicana claro, básicos y gratuitos para todas las personas que nos están diciendo que les interesaría aprenderla. Pues ahí estamos. Ahora sí que comuníquense, este programa es por y para ustedes. Ustedes han sugerido los temas. Muchas gracias. Amigos, ahorita regresamos, pero yo quiero que primero ustedes atiendan a esta cápsula que produjo nuestro equipo. Imagínense ahora otro extremo, ser una persona ciega y sorda. ¿Cómo aprendes? ¿Cómo se acerca incluso su propia madre a estos pequeños, a estas niñas? Y fíjense que desde por ahí de 2015, la Universidad de Arte de Berlín desarrolló un guante que emite ciertas señales para hacer contacto con estos niños y poder ahí empezar a desarrollarlos. Es muy interesante. Pero vamos a ver este testimonio de una persona que es ciega y es sorda y cómo se desarrolla con toda normalidad, entre comillas, porque nadie somos normales en realidad. Vamos a verlo. La sordoceguera es un tema invisibilizado, ¿no? Es la minoría sobre la minoría. La propia condición, al tratarlos te das cuenta cuál es su realidad. La gente vive en un espacio muy reducido, sin socialización, sin interacción, sin educación, ni toda la accesibilidad que tendría cualquier ciudadano, el derecho simplemente de poder transitar libremente, por ejemplo, ¿no? O el acceso a la comunicación. Entendiendo ese tema, pues nuestra asociación está intentando visibilizarlo, está tratando de sensibilizar ese tema y también profesionalizarlo, porque no existe prácticamente ninguna fundación o asociación dedicada al tema específico de la sordoceguera, aunque existen algunas de la sordera. Yo soy Rubén Rojas y tengo 73 años. A los 62 años todavía lograba ver, pero a partir de los 63
hasta los 70 quedé completamente ciego. Ya llevo aproximadamente 9 o 10 años que me disminuyó la vista y quedé ciego. Realmente yo no me desesperé, confié mucho en Dios. Nunca me he culpado a nadie, simplemente he seguido mi vida así, he seguido el camino y pues estoy feliz, gracias a Dios. Soy alguien muy tranquilo, muy paciente y lo asumí. ¿Cómo identificamos a los sordociegos? Pues prácticamente por referencia, porque no existe un padrón o un registro donde se haya hecho, ni siquiera aparece en las preguntas del censo, por ejemplo, ¿no? Entonces no existe nada oficial y la única forma de obtener los datos es pues a través de referencias que nos van dando la gente, porque aparte pues como llegamos, ¿no? Yo te comentaba que no tenía exactamente la dirección y no podía mandarle un mensaje a él para preguntarle, dime tu dirección, porque ese es otro problema, la accesibilidad de la comunicación. Y no porque no existan las tecnologías, porque hoy sabemos que sí existen, inclusive sordociegos en España tienen celulares adaptados con otro sistema, digamos como braille, que convierte el mensaje táctilmente, pero esa tecnología tampoco se ha traído a México, aunque es un grupo minoritario muy reducido, pero también hay bastantes cuando los vas contando, ¿no? Entonces hay más de 100. Son personas que yo considero que tienen, desde el punto de vista legal, todos los derechos, porque son ciudadanos, han nacido en México y la ley le otorga todos los derechos que cualquier persona podría exigir. Ellos podrían exigirlos, simplemente es un tema de educación, de empoderamiento, no saben que pueden exigirlos. Y esa es una labor, digamos, pero no queremos mostrarlo como una labor paternalista o asistencialista tampoco, sino más bien desde un enfoque de derechos humanos y un enfoque de dignificación de la humanidad. Eso es por un lado por ellos y por otro lado, pues sí, es importante sensibilizar a la sociedad para entender que existen estas situaciones y que uno nunca está exento de poder llegar a una situación como esa. Qué interesante. Y les digo, este es como otro obstáculo más en esta carrera que los ponemos a correr. Claro. Oye, Alexis, cuéntanos, ¿hay algún dato real de cuántas personas se encuentran en nuestro país con estas dos condiciones, la de ser ciegos sordos? Pues como mencionaba, no hay un registro real porque ni siquiera en los datos del INEGI aparece una pregunta, ¿no? Imagínense, entonces, ya desde ahí. Exacto, hay que empezar desde dentro, por ejemplo, a ver cómo en los cuestionarios se pueden meter este tipo de preguntas para tener un conteo real de todas las situaciones que hay, porque la sordera a veces se concibe como un grupo homogéneo, pero cuando tú te adentras, como mencionaba la magistrada, en realidad hay subgrupos, ¿no? Son singularidades, ¿no? Entonces aquí es como la minoría sobre la minoría, o sea, hay la discapacidad múltiple entra en este concepto. ¿Pero hay algún tipo de atención a este sector de la población? No, realmente no. Conocemos que hay una asociación que hace un trabajo, pero una de las cosas, cuando nosotros conocimos un poco el trabajo que realizaban, les enseñaban, por ejemplo, a los sordociegos a hacer galletitas y cosas, manualidades. Nosotros no estamos de acuerdo, desde mi perspectiva, sabiendo que una persona sordociega puede comprender y hacer cualquier cosa. Claro, y cursar cualquier carrera. Y no llegar solamente a hacer galletitas. Te comento brevemente nada más, por ejemplo, que en Europa ya hay sordociegos graduándose de universidades, licenciados y estudiando inclusive posgrado. ¿Pero qué falta aquí? ¿La tecnología o la voluntad para que haya hasta las escuelas? Sistema educativo, el gobierno, detección, salud, acceso a la seguridad. Yo creo que son temas que todos van allí pues engarzados, todos van junto con incluirlos, ¿no? Que se sepa que existen, visibilizarlos. Sandra, antes nomás una cosa rápida, porque aquí nos están diciendo algo súper importante. Las personas sordas ni siquiera se deberían de considerar como personas con una discapacidad. ¿Por qué? Bueno, desde un punto de vista lingüístico, obviamente, tienen barreras en la sociedad, pero básicamente lo que sucede es que ellos hablan otra lengua. Ahí está.
Y entonces es como si hablaran otra lengua extranjera, no más que la lengua, la peculiaridad que tiene es que no es verbal, pero es visual. Qué interesante. Pero desde un punto de vista lingüístico, se trata de un sistema lingüístico completo, complejo. De hecho, en los Paralímpicos no se les incluye, ellos tienen sus juegos deportivos diferentes, ¿no? Exacto, o sea, sí, porque aparte. no es como tal y lingüísticamente una discapacidad. Pero también sí es importante que ahorita en el tema judicial se ha estado ya socializando el tema, pero también es importante decir que la mayoría de los sordos tampoco conoce la lengua en español. Uno pensaría que al tener forzosamente el son subtítulo, bilingües. exacto, al tener el subtítulo, ellos ya cognitivamente conocen la lengua en español. No, primero es la lengua de señas, y que es su primera lengua materna, y como segunda lengua es el español. Y eso si los papás hablan las lenguas de señas. ¿Cómo de evitar que esto sea solo un asunto asistencial? O sea, ¿qué tenemos se puede que manejar el tema de la inclusión de las personas con discapacidad desde un punto de vista transversal, ¿no? Cuando decimos esto es que nos abarque En a todos. todas las materias. Sí, no nada más que le toque a la maestra o a la escuela especializada y adiós nos olvidamos, a todo. Es que no es tanto una escuela especializada, sino que en el sistema educativo es integrar a los niños y a las personas con discapacidad al igual que cualquier persona. Imagínense que todos los programas de todo tipo tuvieran, así como ahora nuestras intérpretes, en un recuadro, y cuando menos, para que todos pudieran ver la misma televisión. En las películas, que hubiera así como hay unas con subtítulos o dobladas al español, unas dobladas a la lengua de señas, y que usted pudiera elegir la versión. Exacto, y algo que yo quiero mencionar, que has dicho bien, es que la comunidad sorda, por un lado, no se considera discapacidad, como mencionaba Olivier, sino también una minoría lingüística nada más, con una cultura, y esto se debe a que ellos manejan un idioma. Tú cuando hablas, por ejemplo, con un ciego, al final del día habla español. Cuando alguien tiene una discapacidad psicosocial, habla español. Finalmente es un mismo sistema lingüístico y el problema, digamos, entre comillas, problema, porque en realidad, como mencionaba Hernán, no es un problema cuando naces en un contexto completamente adecuado donde un tienes niño ruso, padres sus papás sordos, le hablan en ruso, ¿no? Y ni siquiera se perciben como sordos, ¿no? Se dan cuenta cuando hay un choque, cuando te enfrentas con alguien que no habla esa lengua fuera de casa y entonces regresas. Yo he visto muchos sordos que nacen en esos contextos y le pregunto a los papás, pobrecito que mueve la boca, ¿no? Porque hay una concepción de la normalidad de hacer señas como normal. Es como caer en otro país. Exacto. Oye, perdón, Sandra, ahora sí nos estabas contando como 3 cosas. No, tengo aquí una llamada porque es muy interesante cómo en todos los ámbitos es bien importante que haya alguien que interprete ahora sí como están diciendo, esta condición o esta lengua. Porque miren, Arturo Cervantes nos dice, mi hijo tiene 42 años y problemas de audición. Hace unos días tuvo un accidente de tránsito, se lastimó la cintura por lo que tuvo que faltar a su trabajo. En el Seguro Social no tenían un intérprete y no le extendieron su incapacidad y por tal motivo lo dieron de baja de su trabajo. No, bueno, pésimo. Hay que aclarar algo, ¿eh? Si sufren una cantidad de violación a sus derechos laborales, a todos, pero los laborales son terribles. Hay un abuso absoluto. Y lo digo por experiencia porque tengo un primo que además, bueno, no recibió esta atención desde muy pequeño, sus padres eran escuchas, entonces no se le proporcionó la ayuda. Y bueno, los hacen firmar la renuncia, de veras es algo terrible, ¿sí o no? Y quería sumar, Fer, a lo que decías que les iba a platicar. En muchas áreas de la vida cotidiana en donde tiene que integrarse esta lengua, tiene que integrarse alguna forma de comunicación, porque nos pasó justamente a mi esposo y a mí en un viaje en avión, la señora que venía sentada junto a él no era sorda y no se enteraba porque cuando daban los avisos de abrocharse el cinturón, de turbulencia, ella nos preguntaba, nos hacíamos entender entre ambos que en qué carrusel iba a estar su equipaje, que cuánto faltaba para aterrizar, y se me hace que debería, y es muy importante que hubiera toda esta información en alguna forma de comunicación escrita o fíjate, subtitulaje cuando menos, ¿no? Ya de plano, pero el que hay es en inglés muchas veces, en los aviones nacionales. No existe la tercera versión, ¿verdad? Eso está terrible.
Pero, ¿qué se hace en lo laboral? ¿Hay quien los apoye? Es que aquí precisamente, ahorita de lo que comenta, que es el tema de la defensa de sus derechos como cualquier ciudadano, como cualquier persona, es desde el Tribunal Electoral del Distrito Federal hemos impulsado, uno, que haya más intérpretes en lengua de señas, ¿no? Como un primer módulo, Claro. porque certificados a nivel nacional hay como 45, 46 No a puede nivel nacional. ser. Sí, muy Entonces, pocos. hicimos un primer taller de profesionalización en lengua de señas en el ámbito jurídico. Sí, a nivel certificarlos. nacional tuvimos la recepción de 13 estados que vinieron los intérpretes, más los que hay aquí en la Ciudad de México, para que pudieran socializar y conocer qué es actor, qué es sentencia, qué es proceso, y ellos a su vez puedan interpretar en un juzgado. Claro. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? A la persona sorda se le hace pasar como incapaz intelectual, como si no entendiera. Lo que pasa es que lo que no entiende es Los términos jurídicos. Exacto, no, si uno no los el contexto. entiende. Ahora imagina, vete a aventar un pleito a conciliación y arbitraje. Hernán nos quiere platicar algo. Sí, en relación a lo que mencionaba, muchas veces una persona, cuando digamos que tiene un intérprete, la gran preocupación es que muchas veces no hay comunicación en realidad, no hay un vocabulario, no hay una comprensión del mundo Claro. con conceptos, no hay una educación adecuada y entonces pues no se puede evaluar, digamos, les falta mucha información. Entonces, desde pequeñitos se necesita dar una educación temprana, a veces se les implanta o se les da un aparato nada más y con eso se cree suficiente. Pero yo recuerdo que en realidad hay un rezago educativo. Entonces, necesita exponerse un niño al lenguaje de edades tempranas dentro de la educación formal y si gusta también puede aprender español o inclusive hablar. Pero lo importante es que tenga como lengua primera la lengua de señas y eso garantizará que como un desarrollo normal, acceso y puede llegar hasta universidad, obtener un trabajo, un empleo como cualquier otro y estas barreras en realidad se eliminarán, pero lo importante aquí es hablar de educación temprana inicial, desde el contacto también con sus pares y eso nos dará una inclusión en realidad, porque así en realidad yo no veo que en realidad hay una barrera. Claro. Por ejemplo, yo utilizo de hecho muy poco el intérprete, porque yo puedo leer, yo puedo ver los subtítulos y entonces eso pues simplemente a veces un recuadro, inclusive es cansado porque no tiene el tamaño ni alcanzo a ver. Exacto. Pero entonces yo, por ejemplo, allí, aunque sé lengua de señas, prefiero hablar. Una pregunta Y ahí para esas Hernán. sean limitantes. Para mí sería la educación bilingüe Claro. temprano. Sí, que haya libros de texto correctos y todo. ¿Él lee los labios o esto es un mito realmente? ¿Sí se puede leer los Si labios? conoces el español, sí. No, sí. No una velocidad tan rápida ni por mucho tiempo, pero digamos si modula bastante bien o conoces a una persona, pues puedes hacerlo. Ya cada quien modula modula de manera diferente, pero ya cuando conoces A la cómo mueve o persona, modula claro. los labios una persona, te acostumbras y entonces también la otra persona se adapta a ti. Le contaba yo a Sandra que en las películas los directores de doblaje, a mí me han asombrado, llevan tantos años haciéndolo que prácticamente ya aprenden. Mira, ahí están las dos labiales, es mamá, no, sí me explico, es mucha práctica. Vamos con una historia diferente a la de Hernán, se llama Alma, ¿verdad? Nuestra compañera, ahorita también vamos con usted. Y Daniel nos va a ayudar a interpretar. Alma, bienvenida, muchas gracias por tu testimonio que es tan valioso, porque desgraciadamente en este país y en muchos otros donde nos ven, pues a veces no se tiene el apoyo directo ya de la familia y la previa experiencia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué hicieron tus papás? ¿Hasta qué edad pudiste entrar a la escuela? Y nuevamente gracias a nuestros intérpretes. Bien, mi nombre es Alma. Yo nací aquí en la Ciudad de México y me mudé al Estado de México. De hecho, estoy en Texcoco. Cuando se dieron cuenta mis papás, bueno, de hecho no pudieron ellos ubicar que yo era sorda. De hecho, soy la única que soy sorda dentro de mi familia. Fue un reto, me llevaron a colocarme un aparato auditivo, pero no me podía ayudar, pues yo tengo una sordera profunda. Entonces, ellos estuvieron buscando escuelas, por ejemplo, oyentes, donde en el jardín de niños me llevaban
y yo empezaba a tener algún acercamiento con la educación. Después en la primaria, pues yo estuve igual en la primaria un poco tiempo y después no comprendía nada, no lograba entender. Entonces, pues simplemente me dedicaba a copiar lo que mis compañeros oyentes hacían y eso era mi rutina dentro de la escuela. Mis papás estaban muy preocupados por mí, pensaban sobre mi futuro. Mi querido Daniel, explícale un poquito, por favor, no un poquito, un mucho, Almita, que vamos a ir a una pausa, pero ahorita nos va a regresar a contar todo este Vía Crucis, porque desgraciadamente además les hacemos el camino muy difícil. Y eso de que no se distinga a tempranos días que se padece una sordera, es muy clásico, sobre todo cuando no hay experiencia con los bebés. Ahorita les contamos más de Alma y de todos aquellos que no tuvieron esta ayuda. Gracias. Bueno, el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje se fundó ya hace casi 50 años. Vamos a cumplir el próximo año 50 años. Como las instituciones que se fundaron en aquel entonces, era una clínica muy orientada con el modelo médico, que en los 60 estuvo muy en boga, con la creencia de que todos los niños sordos se podían oralizar. Sin embargo, en 1992, viendo digamos, la realidad de los sordos en México, viendo los años que se habían invertido en muchos de ellos en educación especial sin los resultados por los que se habían apostado, iniciamos un programa educativo para niños sordos que cuenta ya desde el 2008 con incorporación oficial de la SEP. Tenemos aquí 120 niños sordos en preescolar y primaria y tenemos una alianza con otra institución de asistencia privada en donde tenemos también la secundaria. Tenemos en total 140 niños. Empezamos en el 2005 un programa de capacitación de maestros a nivel nacional, al cual invitamos todos los años a un seminario que le denominamos Señales, a maestros de todas partes de la República a tener una semana intensiva de capacitación en el tema de la educación de los sordos. El modelo educativo se llama modelo educativo bilingüe y parte de la filosofía de dar a los niños, transmitir todos los conocimientos a través de, garantizar la adquisición de una lengua, transmitir todos los conocimientos, la información, los contenidos académicos a través de esa lengua y por razones de necesidad de los sordos también alfabetizarlos, digamos, en el conocimiento del español como una segunda lengua que es completamente ajena a su lengua de señas, pero a la que tienen que enfrentarse para, digamos, su vida diaria, para su inclusión laboral, para su inclusión en la vida, ¿no? La currícula es la misma que para cualquier escuela regular de niños oyentes. Nosotros atendemos los programas que dicta la Secretaría de Educación Pública para cada grado. Sin embargo, la manera en primer lugar, la lengua en la que se transmite esta currícula sí es diferente, es la lengua de señas mexicana. Y además, el sordo va a tener dificultades adicionales importantes en el aprendizaje porque la lectura y escritura es enfrentarse a una lengua completamente ajena, que no tiene ninguna relación sonora con su lengua, ninguna correspondencia, ¿no? Porque el niño sordo tiene características especiales, necesita también de características especiales en la enseñanza. Creo que es muy importante mencionar que la inclusión no se puede quedar en el discurso y decir que se incluye a los niños porque se les abran las puertas de la escuela regular o porque el niño sordo puede ir a la escuela que está en la esquina de su casa. Si ese niño sordo no tiene ahí acceso al lenguaje, no está siendo incluido, no es verdad. La inclusión es mucho más compleja que eso porque el niño sordo requiere de un espacio donde realmente pueda comprender y pueda expresarse a plenitud como sus pares oyentes. Qué interesante, porque esto es como cuando a los zurdos los obligaban a ser diestros, ¿verdad? Y pues aquí obligarlos a todos a oralizar, pues probablemente habrá quien lo logre o quien no, y no habría una obligación. Pero seguimos con el testimonio de Alma. Si nos ayudas, Daniel, por favor. ¿En qué nos quedamos, Almita, de que tú naciste en una familia de normoyentes y la cosa fue complicadísima porque hasta los 11, me parece 14,
alcanzó la escuela adelante. Sí, realmente fue muy complicado. Tuve muchos obstáculos. Mis papás estaban muy preocupados, buscaron opciones, buscaban una escuela donde pudiera estar junto con compañeros sordos. Vi a algunas personas que estaban hablando lengua de señas. Ellos nos permitieron, nos guiaron hasta el lugar en Texcoco donde estaban y llegamos a este colegio donde, bueno, me llevaron, estuve con ellos y para mí fue algo diferente. Veía que todos hablaban con sus manos de manera muy rápida y se me hacía algo muy complicado, yo no entendía. Pero la maestra se dio cuenta de mi necesidad de aprender y aunque se me dificultó, ella antes, bueno, yo me esperaba o presentaba retos con el tema de los conceptos y entender la oralización, pero en lengua de señas fue algo diferente, me fue fácil empezar a comprender, inclusive acceder al español y me agradó muchísimo. Estoy muy contenta de estar ahí con mis compañeros sordos, me siento muy orgullosa de lo que he logrado. Le podrías preguntar, porque eso es como lo que se ve por fuera, la dificultad, pero ella, en sus sentimientos, ella cómo se sentía cuando veía que no encajaba en ningún mundo. Sí, fue verdaderamente difícil. A veces realmente no sabía ni qué hacer, simplemente me quedaba veía que todos hablaban y yo no entendía qué decían y trataban algunos de comunicarse y yo me comunicaba con ellos, no a través de la lengua de señas, sino pues con mímica. Y bueno, la verdad, cuando a veces iba con los oyentes al cine, pues me distraía, realmente no disfrutaba. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿qué es lo que está pasando? Y ella pues trataba también de compartírmelo, pero fue muy difícil enfrentarme a todos estos obstáculos. No tenía contacto con personas sordas, cosa que ahora ha cambiado. Qué frustración se debe de sentir cuando además uno sabe que puede, pero no te dan las herramientas para hacerlo. Es como con ganas de gritar. Hernán nos quería explicar por qué la dificultad de leer y escribir, porque lo más fácil uno diría, ay, pues le ponemos el subtítulo, como decíamos. Sí. Pero hay quien no habla el español, recuerden que tampoco es su primera lengua. ¿Por qué no lo he escrito? Bueno, es una pregunta muy importante y tiene que ver con la situación de Alma y de muchos, porque la gran mayoría de los sordos tienen padres que son oyentes, entonces no saben lengua de señas, se comunican solamente en español y entonces es importante que un niño sordo desde pequeño vaya a una escuela bilingüe, con una educación bilingüe. Esto quiere decir que el maestro domine la lengua de señas, ¿no? Y que tenga este dominio. Porque ahí a veces, por ejemplo, yo trabajo en un CAM 5, en escuelas donde los maestros van y a veces toman una vez a la semana un cursito de 1 hora y van poco a poco aprendiendo señas. Pero tengo un grupo grande con varios niños y en preescolar, inclusive hasta la secundaria, hay que alentar a que aprendan los padres también. Por eso nosotros ahí tenemos talleres de ayuda, de tareas, para que los padres también aprendan lengua de señas y realicen actividades con ellos, porque los padres a veces nada más les apuntan, les dan unos cuantos ademanes, pero pues el niño voltea a verlos y sin entender realmente lo que quiere decir. Entonces, una vez que, por ejemplo, se levanta alguien y le dice buenos días con realmente la lengua de señas. Entonces hay que exponerlos todos los días a la lengua de señas para que comprendan su mundo. Entonces, y tengan un amplio vocabulario y conceptos de qué se está diciendo en las noticias y hay un diálogo interno. Entonces así la comunicación es visual y tenemos una lengua que es visual, en este caso a través de las manos, en lengua de señas, y podemos a través de esta concebir todo, pero necesitamos tener una lengua. Una vez que ya la ha adquirido, y puede desarrollar otras habilidades, porque generalmente se concentran mucho en que oralice, lee labios, la parte oral, pero eso no. En realidad debería ser primero la lengua de señas o quizá a la par ir en terapias de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, uno puede aprender inglés y a la vez español. Entonces yo creo que eso también es posible. En mi caso, yo desde pequeñito yo ya usaba la lengua de señas
porque tenía un contexto en casa donde se usaba y así pude acceder fácil a la escritura. Después, inclusive, aprendí lengua de señas norteamericana y aprendí inglés. Entonces yo, por ejemplo, soy políglota. Tetralingüe. Porque, ¿sabes? Sí, el inglés escrito, el lengua de español escrito, las señas mexicanas y las señas norteamericanas, y sabrá Dios cuántas más. Pero entonces por eso es que nosotros hablamos de contextos bilingües o plurilingües, donde el cerebro se pueda desarrollar las capacidades de una persona sorda cognitivamente a través de una lengua natural. Y por eso necesitan apoyo a través del sistema de educación. Y es algo que ahorita exigimos a la SEP, que nos dé educación bilingüe, así como se dan a los pueblos indígenas. Bueno, hay libros para ciegos también, sí. ¿Y por qué no hacer los libros para las personas sordas? ¿Existen escuelas del Estado o gratuitas para pequeños y pequeñas con sordera? Sí hay, por ejemplo. Pero poquitas. Inclusive, por ejemplo, estamos en un sistema de educación que va por la inclusión. Ahora, hay que mencionar que esto generalmente requiere de una capacitación en maestros, en docentes que sepan bien la lengua de señas, también en intérpretes, y que todo esto entonces vaya en una capacitación eficaz, profesional, y no se ponga nada más un intérprete que sabe más o menos una lengua de señas y se hable como de educación bilingüe, porque eso realmente no lo es. Que se dé un presupuesto específico para este tipo de educación. Entonces, y también se avance en este tipo de temas, porque mediante esta forma yo creo que podemos tener una educación igualitaria, hablar de pedir ayuda. En realidad uno puede ser independiente sin tener que pedir ayuda de una persona. Yo, por ejemplo, tengo una novia que es oyente, y aunque es oyente, ya sabe lengua de señas, me comunico con ella, y es una persona desarrollada. Entonces, no solamente a hacer un gueto de la comunidad sorda, uno también necesita como sordo socializar, compartir, no rechazar al oyente, porque eso también puede generar un problema. A veces hay problemas de identidad, de quién soy, quién no soy, y eso se necesita entender. Entonces, socializando se da mucho a través de una educación. La educación ahí está. Y ahorita las fans de Hernán, que ya estaban apuntándose en casa, dijeron, ¡chin, ya nos lo ganaron! Pues oye, ¡qué barbaridad! Ya se destapó. ¿Querías decir algo, Carmen? Sí, ahorita con lo que comenta Hernán es dignificar la profesión de intérprete. Sí, porque ¿quién lo certifica? Exacto. Uno, la certificación, bueno, profesionalización y establecer directrices. Ahorita estamos trabajando en un manual para intérpretes en el ámbito jurídico, para que se conozca desde cómo se deben de parar, en dónde se deben de parar, cómo se deben de vestir y todo el contexto ético de la profesión que están ejerciendo y que puedan vivir de ser intérpretes. Porque andan de freelance, bueno, aquí me pagan 100 pesos y no es lo mismo un intérprete que te cobra 100 pesos al que te cobra 1000. Porque también el que te cobra 1000 es la especificidad, o sea, ya la especialidad que tiene ese intérprete de las diferentes materias que puedes llegar a conocer, incluso clasificarlos de alto riesgo y de bajo riesgo. De alto riesgo en temas pedagógicos, médicos, jurídicos, claro. De bajo riesgo, como ahorita el poder interpretar del día a día, ¿no? de cualquier ser humano. Pero eso lo tenemos que ir normando para que puedan vivir de ello. Oye, y además, ahí hay un campo de trabajo maravilloso. Ahí me tocó ver un guía de turistas que era intérprete de señas mexicanas, pero fíjense nada más, sabía también señas norteamericanas. Venía el grupo, escuchaba al guía que nos llevaba por las pirámides y él hacía señas norteamericanas para un grupo bastante nutrido de personas sordas que nos acompañaban de los Estados Unidos. Ese hombre seguramente tiene todos los grupos de turismo, porque cuántos habrá con semejante especialización. Entonces, véanlo también como un lugar para desarrollarse. Y tenemos la llamada de la doctora Berruecos que nos aclara algo y a ver ustedes qué opinan.
Ella nos dice, agradezco a Canal 11 y a la conductora por tomar este tema. Se ha mencionado que no hay barreras para la población que se comunica con lenguaje de señas, pero dice que está mal llamada lengua de señas, debe llamarse lengua de signos. Es el único medio para socializar a esta población, pero sí hay barreras porque no hay carreras magistrales en el gobierno para preparar profesores que dominen la lengua de signos y puedan llevar de la mano a sujetos. Será carrera magisterial, ¿no? Sí, yo leí mal, perdón, magistral dije. Sí, es magisterial. Y dice, muy urgente que nuestros docentes, oyentes y dominadores de la lengua de signos puedan salir del analfabetismo, y dice, esto aumenta la posibilidad del ingreso a la educación media y superior y ni siquiera a captar el nivel de lectura básica en primaria. Oigan, hablando ya de semántica, signos o ¿es de señas? signos o de señas? ¿O podemos usar ambas? Sí, creo, en Nicaragua, por ejemplo, se usa idioma de señas, se puede decir lengua de señas. Idioma viene del griego, lengua viene del latín, signos, señas, básicamente se trata de lo mismo y es... o sea, el origen de la palabra... Sí, o sea, al final es un lenguaje visual, o sea bueno, no importa realmente el nombre, al menos que se usa, eso es lo más importante, creo. Sí. Oigan, y otra cosa muy interesante, porque a veces los normoyentes no nos damos cuenta de que el bebé escucha o no escucha. Uno dice, ay, mira qué calladito me salió el bebé. Y de veras en casa tuvimos una situación así. Le mando un saludo a mi cuñada Cecilia, que con todo el colmillo del mundo, ya con nietos, con hijos, con todo, le encargan al bebé. Se le cae un cacharro en la cocina y el bebé no reacciona y dijo, aquí pasa algo. Lo vuelve a hacer y entonces le informa a su hijo, oye, tiene que llevar a revisar al bebé. Pero qué bueno que pasó a tan corta edad, porque podría haber pasado mucho tiempo si no se lo encargan a la abuela. Adelante. De ahí la importancia de lo que nos dice Leonardo Pérez, la importancia de realizar el tamiz auditivo a todo recién nacido. Hay tamiz auditivo, pero ¿y ese es obligatorio o nada más el de la sangre es obligatorio? Hasta ahorita es el de la sangre, ¿no? Y uno es el de que te permitan hacerlo. Esa es otra. Porque también a veces los papás tienen sus propias ideas. Y no quieren. Ni uno ni otro. Es como el tema de las vacunas. Sí, yo entiendo. Entonces, esa acuérdense es que hay un derecho personas de los que están niños, en contra de... ¿no? Sí, oigan, y bueno, también nos dicen, Violeta en Twitter, algunos centros de educación especial no cuentan con personal que instruya a los pequeños el lenguaje de señas mexicana. También nos dice Ticha en Twitter, mi esposo perdió el oído a los 11 años y no le enseñaron este lenguaje por considerar que perdería el habla y él lee los labios. Nos dice Sami, la sordera no es pérdida de audición, es ganancia de identidad. Está interesante su comentario. Esto hay que tratarlo a continuación, porque sí, a diferencia de otros grupos que apenas lo están trabajando, como los que tienen una discapacidad motriz, y aquí ya lo hemos visto, las personas sordas sí tienen toda una identidad. Les juro que es un país, o sea, es un país dentro de un país, y además es un país muy digno y con mucho orgullo de su situación. Justo eso nos dice Rubí, la gente sorda no es la que tiene la discapacidad, somos los demás que no conocemos su lenguaje, porque es como ir a otro país. Claro. Ahorita regresamos, y tenemos muchos más testimonios y nos van a decir cómo los incluyen los mayas. La discapacidad es un tema de las barreras ante las cuales ellos se enfrentan. Cómo la sociedad, autoridades y todos los especialistas nos tenemos que ir adecuando en el sentido de incluirlos en la sociedad y en todos los ámbitos de que cualquier ser humano se desarrolla. Nos tenemos que ir adecuando en los procesos judiciales para que siempre estén asistidos de un intérprete de lengua de señas especializado en términos jurídicos. Para poder evitar las barreras y tener una excelente inclusión, yo creo que es importante que los padres oyentes que tienen un hijo sordo sepan y dentro de casa, en la familia, utilicen la lengua de señas como comunicación. Hacer galletitas y cosas, manualidades. Nosotros no estamos de acuerdo, desde mi perspectiva, sabiendo que una persona sordociega puede comprender y hacer cualquier cosa. Que en Europa ya hay sordociegos graduándose de universidades, licenciados y estudiando inclusive posgrado.
tienen barreras en la sociedad, pero básicamente lo que sucede es que ellos hablan otra lengua. Es como si hablaran otra lengua extranjera, no más que la lengua, la peculiaridad que tiene es que no es verbal, pero es visual. Primero es la lengua de señas, y que es su primera lengua materna, y como segunda lengua es el español. Tenemos que manejar el tema de la inclusión de las personas con discapacidad desde un punto de vista transversal. En el sistema educativo es integrar a los niños y a las personas con discapacidad al igual que cualquier persona. Necesita exponerse un niño al lenguaje de edades tempranas dentro de la educación formal, y si gusta también puede aprender español o inclusive hablar, pero lo importante es que tenga como lengua primera la lengua de señas, y eso garantizará que como un desarrollo normal. Qué interesante ha estado el tema, ¿a poco no? Oigan, ahora vamos también, aparte, primero platícanos, porque ya me voy a agarrar con nuestro público asistente, ¿eh? Tenemos muchos testimonios. ¿Cómo es la inclusión en la comunidad maya yucateca actualmente? ¿Sí están totalmente incluidos? Sí, lo que sucede es que tenemos un contraejemplo, digamos, de otra lengua de señas que no es de la ciudad, que no es una lengua institucionalizada, como se llaman, tal como la lengua de señas mexicana, pero que también sucede en nuestro país. En comunidades maya yucatecas nacen personas sordas, pero obviamente no tienen ningún acceso a educación, claro. O sea, poca educación y menos obviamente de lengua de señas, y lo que sucede por dos cosas: la ideología que tienen y el uso de la gestualidad que los mayas tienen, van básicamente creando lenguas de señas. Wow, y eso se llaman lenguas de señas emergentes. Y sucede en muchas partes del mundo, en Bali, en Israel. ¿Nos enseñas un ejemplo? ¿Tú los entiendes a ellos? Una muy clásico, así, de una diferencia. Por ejemplo, una seña emergente maya, ¿cuál sería? Pues muchos son retomados de la gestualidad maya, que también comparte con la gestualidad mexicana, digamos, a lo largo del país. Pero, pues, por ejemplo, hay señas muy comunes como, ¿ven? O se terminó, o estar platicando, o cosas que son más locales, más abstractas. Por ejemplo, eso es tamalí. ¿Tamalí? Tamalí, de tamales, perdón. Ah, sí. Mira que, porque fíjese cómo hay palabras específicas y luego ya después de tamalí, pues ya me llené. Pero son señas emergentes, qué cosa, además son localismos. Sí, y también de entidades sobrenaturales hay una entidad sobrenatural, un fantasma que se llama Ashtabai. Sus deidades. Exactamente, y eso es las señas que inventaron. Entonces también están en la religión integrados. Y lo particular de los maya yucatecos es que ellos no consideran que hay una persona normal, sino que todos somos diferentes. Ah, qué hermoso. Y entonces, a través de esta diversidad extrema, que nadie puede ser igual, nace una persona sorda y dice, no, pues es que ellos no hablan, y buscan una forma de comunicarse con ellos. Y de ahí, cuando en un pueblo, hay varios pueblos así que estamos documentando, la gente pues empieza a construir un sistema lingüístico, una lengua. Y lo interesante es eso, que básicamente todos los seres humanos deben de hablar una lengua. Por eso lo que le recalca Herman de el input lingüístico en la infancia es fundamental para no tener atrasos cognitivos. Claro. Y eso entre los 5 o 7 años es fundamental tener ese input. Y entonces negar eso a los sordos, básicamente le estamos negando su humanidad de cierta forma. Porque lo que nos hace humanos, lo que podemos hacer, que tenemos un gobierno, que tenemos tecnología, una organización social, es la lengua. Qué hermoso. Y estamos negando su lengua. Y los niños tienen derecho a eso. Tienen derecho a ser humanos, a ser integrados en la sociedad. Oigan, es como cuando se burlaron de un presidente municipal, fue que le regaló un balón de fútbol a un niño que estaba en silla de ruedas. Se lo acabaron en las redes sociales, pero luego yo pensé, él va a encontrar cómo jugar a la pelota. Claro. Es un niño. Claro. Y lo vemos en los Paralímpicos. Sí. Ellos ven cómo, pero juegan básquet, juegan de todo. Creo que ahí los que estábamos mal éramos nosotros, al no entender que él se iba a integrar, ¿no? Algo que yo he observado, digamos, como una persona que creció con la comunidad sorda, aunque no tengo familiares sordos, y después, al haber estudiado también
carrera sobre lingüística fue comprender cómo funciona el cerebro humano. El cerebro humano tiene la plasticidad, la capacidad de adaptación para cualquier forma o input lingüístico. Por ejemplo, el sordo ciego. Ahí es una lengua de señas táctil, se siente con el tacto, porque al no ver y no escuchar, el cerebro busca otro canal de poder codificar y decodificar Vimos que le tomaban las manos y hacían una seña. Sí, hay varios, de hecho, dentro de la sordoceguera también hay varias formas de comunicarse. Una de ellas es usar lengua de señas, la misma lengua de señas que utiliza la comunidad sorda, pero táctil. O hay otros que no utilizan lengua de señas, que es una combinación rara entre braille, de dactilología, que es como el deletreo, en la palma de la mano, e inclusive el tadoma humano. Es decir, hay sordos ciegos que pueden leer los labios y se ponen los dedos en ciertas posturas donde logran sentir las vibraciones de las cuerdas vocales, cómo se abren. Entonces, hasta ahí, en ese pequeño mundo, hay diferencias entre ellos. Nada más para aclarar, cuando decimos lengua de señas o de signos, es lo que están haciendo nuestros intérpretes. Exacto. Y cuando decimos que se les obliga a la verbalización, ¿qué queremos decir exactamente? Pues a que aprendan a hablar. Exacto, que emitan sonido forzosamente cuando esto... Con otra lengua. O sea, no forzosamente tiene que ser. Y yo quisiera puntualizar que también por respeto, o sea, no les llamemos sordomudos. Ah, no, exacto. Bueno, no. Son sordos. Porque no son mudos, exacto, claro. ¿No? Entonces, eso sí, si pudiéramos así socializarlo, evitarlo, el no ofender y que digamos, son sordos más, no sordomudos. Oye, nada más como una pregunta aquí para aclarar. ¿Todos los sordos pueden oralizar? Ojo, no estoy diciendo que a todos los sordos se les obligue a oralizar. ¿Todos pueden o no forzosamente? Bueno, no, realmente, bueno, en mi propia experiencia, yo, digamos, hasta los 4 años, un poco tarde, empecé a oralizarme. Pero eso fue por mi abuelo, que es de Guadalajara, digamos. Yo, como viví con él, cuando me fui para allá a vivir con él, él hablaba. Entonces, ahí, digamos que yo ya sabía una lengua, la lengua de señas, tenía un sistema. Pero, por ejemplo, digamos, por un método me empezó a enseñar un poquito él a hablar. Y después yo en la adolescencia seguí utilizando bastante también mi voz, pero al mismo tiempo, digamos, yo veía que a otros sordos les costaba muchísimo trabajo desarrollar, pero también probablemente sea porque no hay ningún concepto, una lengua previa en el cerebro. Entonces, para mí, digamos, yo creo que no se le debe obligar si no tiene las habilidades o la capacidad. Pero mediante el español escrito o lectoescrito sí puede ser otra forma de acceso a comunicación. Tienen fisiológicamente lo necesario para oralizar, pero no se les debe de obligar a ello. ¿Ok? Oye, no, exacto. Eso depende de las habilidades también para producir voz o no. Porque igual también eso, lo importante es que también sí pueda leer, comunicarse de manera escrita. Todo. Oigan, tenemos ya lista a Rosalinda y a nuestro intérprete Daniel, ¿verdad? Rosalinda, cuéntanos tu experiencia, tu familia, cómo te recibió, ¿fue sencillo, no fue sencillo? Platícanos. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Sí, al yo nacer sorda, a los 3 meses, pues debido a una infección. Sí, eso fue a raíz de la enfermedad, la temperatura muy alta me ocasionó esa pérdida. Yo estuve durante 2 años en un curso en la escuela. Durante ese tiempo estuve recibiendo terapia de oralización. Y cuando, bueno, al final yo empecé a tener mi vida independiente, bueno, yo primero tuve un lazo muy fuerte con mi familia, ellos me brindaban prácticamente todo, pero al ser yo más independiente, bueno, eso fue cuando empecé a tener más problemas de comunicación, no tenía accesibilidad pues a diferentes espacios, no había intérpretes en diferentes congresos, no había intérpretes. Entonces, y yo estaba muy acostumbrada, sí, al tema de la oralización, pero pues para mí era un doble trabajo, era muy cansado realmente para mí. Entonces, yo la verdad, yo creo que es importante, yo como representante de la coalición de las personas sordas del DF, yo
nosotros estamos haciendo un proyecto en donde, bueno, se dé la oportunidad de incluir a las personas sordas. Nosotros queremos trabajar como asociación justamente en eso, en promover y difundir lo que son los derechos de las personas sordas, de los jóvenes, de los niños sordos. Y también, bueno, queremos ofrecer cursos, estamos dando cursos. Lo que queremos es, que todas las personas tengan oportunidad de que puedan ir conociendo sus derechos y también ejercerlos, como sobre todo este tema que se ha estado hablando de la educación bilingüe. La verdad, me gustaría explicar un poquito acerca de la educación bilingüe, que sí consideramos que se debe priorizar, por supuesto, la lengua de señas y darle su lugar también al español. Porque para nosotros es nuestra lengua materna, la lengua de señas, y es importante que se vaya conociendo, que se dé difusión. Y a los jóvenes sordos también, pues que puedan ellos tener libertad de accesibilidad a movimientos de todo tipo, inclusive movimientos políticos. Nosotros como asociación estamos muy preocupados por el tema de los intérpretes. En realidad, el que aparezca un intérprete a cuadro, a veces surge que ocupan intérpretes que no conocen la interpretación, no conocen la lengua de señas, y creemos que es un derecho importantísimo tener accesibilidad con intérpretes. Es algo muy, muy delicado de que sean profesionales realmente. Ahorita tú nos dices, Daniel, no lo van a creer, pero esto sucedió de las últimas apariciones públicas del señor Mandela, cuando fue lo del Mundial. Tenía junto un intérprete que de veras no sabía lo que estaba haciendo, O sea, no era ni remotamente intérprete, no es que lo vio, no, estaba inventando movimientos. Fue tal la queja de la sociedad que, bueno, se le impuso hasta una multa. Pregúntale, por favor, Daniel, ella que está por los derechos y está luchando aquí en la Ciudad de México, ¿cómo va el tema de la constituyente? Y para los amigos que nos ven en otros estados o ciudades, es que se está escribiendo la Constitución de la Ciudad de México por primera vez en la historia y no sabemos qué tanta representación tengan allá adentro, Digo, gente como Katia de Artigues, que es una de las constituyentes, sabemos que está muy involucrada en el tema de los derechos de las personas con alguna discapacidad, pero si de veras hay alguien sordo ahí adentro representándolos, como debería de haber de todas las lenguas y comunidades indígenas del país y sobre todo las que viven aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo va ese tema? Al parecer también tuvieron problemas que había un intérprete que no lo era, Así es, en efecto. De hecho, nosotros como parte de la coalición estamos teniendo acercamientos y presentamos algunos candidatos, justamente hemos propuesto personas para formar parte y sobre todo que haya una presencia para que se defiendan nuestros derechos. Las diferentes facciones políticas, diferentes grupos como PAN, PRI, PRD, se les ha hecho difusión de nuestros derechos, de la importancia de la accesibilidad, de la educación y otros. Sí, ya hemos presentado propuestas para que justamente se consideren dentro de la formación de la Constitución. Y muchas de ellas, bueno, se han estado aprobando. De hecho, una de las... Katia de Artigues. Katia de Artigues. Katia de Artigues. En efecto, de hecho, ella ya promovió el tema precisamente de que haya dentro de la Constitución este tema de la presencia de las personas sordas. Y bueno, nosotros hemos presentado ya diferentes normativas para el tema de la regularización, de la profesionalización de los intérpretes, que deben de ser éticos, que deben de tener profesionalismo. Ya ahorita sabemos que a nivel nacional existen solo 45 intérpretes certificados que son pues profesionales. Y bueno, pero esto fue solo hasta el 2009 realmente. Ya después de ello no se ha hecho nada más, no se ha hecho nada por la certificación y eso realmente me preocupa y nos preocupa a todos. Hay muy pocos intérpretes, algunos sabemos que se les dificulta y bueno, conozco algunas personas que tal vez al señar
pues no lo hacen de manera quizás como intérpretes profesionales. Quizás falte que haya más cursos, haya más, que haya una formación como intérpretes simultáneos realmente, como intérpretes consecutivos, en todas las modalidades como la traducción a vista. Oigan, ¿y quién certifica a los intérpretes? ¿Quién es el encargado? A ver, acá justamente eso nos están preguntando muchas personas, ¿quién debe de certificar? Mucha gente que quiere aprender a dónde se puede acercar y a quién los va a certificar. Mira, eso es un tema, como tú mencionaste, que pasó en Sudáfrica con el funeral de Mandela. Bueno. Pasó hace como 3 semanas en Perú, en la Cámara de Diputados, pero pasó en México ya también hace una semana o unos días hace poco. ¿Con quién? Justo en la instalación, justo en el Senado, fíjate, a esos niveles estamos, en la instalación de la Asamblea, del Congreso Constituyente. Una de las personas que estaba en el recuadro, más o menos el Mandelazo igual, aquí en México, pero eso es un tema muy recurrente. ¿Y quién los va a certificar aquí en México? El gobierno tendría que hacerlo, ¿Cómo? ¿Y entonces quién lo hace? No hay nadie, como mencionaba Rosalinda, CONADIS había tomado el tema en la administración de Felipe Calderón, pero ahora se descontinuó y no hay nadie. Llegaron los amigos de CONADIS, así que también les vamos a hacer muchos encargos, ¿eh? Ahorita regresamos con ellos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en vivo en Diálogos en Confianza. Lo invito a que mañana no se pierda el programa. El título del programa es Masculinidades Gay. Y ¿a qué nos referimos? En México ser hombre pues tiene un significado muy específico. Si se los preguntamos a ustedes habrá diversas respuestas, pero sí hay una idea de seguir ciertos roles, comportamientos, tradiciones particulares que se asocian con ser masculino. ¿Cómo se vive esta masculinidad desde la diversidad y son los hombres gay menos masculinos? Lo vamos a analizar mañana con sus testimonios y con la ayuda de los especialistas, no se lo pierda. Y ahora vamos a retomar el tema del día de hoy con la siguiente cápsula de Seña y Verbo. Seña y Verbo Educación y Desarrollo es una asociación civil donde nos dedicamos a la promoción y difusión de la cultura sorda como una minoría cultural y lingüística de México. Educación y Desarrollo nace de Seña y Verbo Teatro de Sordos. Seña y Verbo Teatro de Sordos es una compañía con más de 20 años trabajando con obras bilingües que tienen obras de teatro, talleres, cuentacuentos. Desarrollamos diferentes proyectos, la mayoría de ellos son educativos y sociales y promoción de lengua de señas. Yo trabajo antes en Seña y Verbo como actor. Yo empecé a trabajar en Seña y Verbo como actor por 11 años. Ahora tengo un nuevo cargo donde soy el director artístico. Ahora Seña y Verbo, ¿qué es lo que hace? Es para todo público. Es para personas, no solamente es para personas sordas, es para personas sordas y para personas oyentes, donde podemos integrarlos y que vean en la misma obra actores sordos y actores oyentes trabajando en lengua de señas y en una obra bilingüe también en español. Porque es importante para el público oyente poder ver la seña, saber qué es lengua de señas mexicana, y el público conoce que esa es la lengua de señas. Y también que están las obras bilingües para que en español y vayan conociendo nuestra cultura y conozcan y obtengamos respeto. Entonces, hay muchas personas que llegan, oyentes, que están tranquilos y que no esperan diferentes actores, ¿no? Hay diferentes grupos oyentes, pero para la comunidad sorda no hay tanta oferta cultural ni artística, en realidad hay muy poca. Entonces, de esta manera, tanto los oyentes conocen más sobre la cultura sorda y los sordos, bueno, pues tienen una opción artística y cultural. Es muy importante contar con proyectos específicamente para la comunidad sorda, ya que es una comunidad que se encuentra muy relegada y se encuentra muy oprimida por nuestras propias políticas sociales, culturales y educativas del país. Entonces es necesario que la sociedad civil realicemos proyectos donde les demos su lugar como una minoría cultural, como una minoría lingüística de súper importancia en lo que sucede aquí y por lo tanto, bueno, pues hay que desarrollar todo este tipo de proyectos. Tenemos nuestra página
páginas en Facebook, es Seña y Verbo Teatro de Sordos, Seña, Verbo y Educación y Desarrollo para cada uno. Y tenemos también nuestras webs, suveed.com.mx para Educación y Desarrollo y teatrodesordos.org.mx para teatro. Qué súper interesante esta obra. Yo la vi ya, llevé a mi hija muy chiquilla, se llama Uga. Uga es el muñeco este azul simpatiquísimo y no saben qué súper herramienta para el encuentro de dos mundos diferentes. Muy bonita, muy bonita. Ojalá la repongan y la lleven de gira. Y bueno, y hay que ver las obras de esta compañía de teatro. También, no dábamos crédito, ¿verdad, Sandra? Pero hay un concurso de canto, ¿cómo no? En donde está Justamente nuestra yo quería compañera. Unirlo con esta llamada que nos hace una persona en donde pregunta qué tan importante es la cultura para este grupo de la población. Dice el arte, perdón, y la música. Dice, lo ignoro, pero considero que sí puede entretener o divertir o más allá, y si existe algún beneficio neurológico nos lo pregunta. También, y justamente me estaba yo acordando del concurso de canto en el que nuestra compañera participa, que ya ha ganado en años anteriores, y es súper interesante lo que ella nos narra. Ojalá más adelante. Pero sí ayuda, ¿verdad? O sea, este tipo de herramientas, la música y todo, sí abonan claro, al desarrollo. Es un poco polémico. Hay gente, ya hay sordos como tú que dice que no. Hay unos que abogan que sí, pero también no todos los sordos tienen los mismos restos auditivos. Hay unos que detectan muy bien, digamos, si tienen... O la vibración. La vibración, pero también con logran agudos o graves o ciertos tonos, poderlos determinar. Y hay unos que, ahora sí, la lengua de señas sí tiene ritmicidad también. Hay prosodia, como en cualquier lengua, hay entonación. Y eso también, bueno, para algunos sordos, ¿lo quieres agregar? Claro, porque en señas se puede gritar o ser agresivo. Claro. El himno nacional en lengua de señas es bellísimo. Es muy bonito. Oigan, vamos con Telma, por favor, apurarnos para que tengamos todos los testimonios que podamos. Telma, acércate muy bien el micrófono. Muchísimas gracias. Cuéntanos, porque tenemos mamá Telma y Telmita. Adelante. Gracias, buenos días. Pues yo quisiera hablar brevemente de las escuelas bilingües. Realmente no hay escuelas bilingües, y es a lo que muchas veces los papás nos enfrentamos. ¿Tú con dices, esa problemática, no hay del Estado o no hay ni siquiera privadas? Pues no hay ni del gobierno, no hay. Okay. Y privadas, pues tampoco. Serán contadas ahí. Contadas. En ese peregrinar de buscar, los padres, pues realmente perdemos a veces mucho tiempo con nuestros hijos. ¿Tú cuánto sientes que te tardaste en encontrar? ¿Y a qué edad o en cuántos días, meses te diste cuenta de que Telmita no te escuchaba? Bueno, eso también fue otro problema, porque ella fue prematura y los profesionales mismos, pues ellos me decían que ella estaba bien, que ella no tenía nada, que él probablemente tenía que la llevara a PAC, porque posiblemente era ese su problema, de retraso. No fue así, hasta los 2 años y medio nos dimos cuenta que era sorda. Pero realmente no hay escuelas bilingües, y en ese peregrinar, como lo vuelvo a decir, perdimos mucho tiempo. Bueno, en nuestro caso personal perdimos, pues fueron casi 17 años de estar, ella estuvo en los CAM, en escuelas regulares con USAER, pero realmente no veíamos ningún avance, hasta que en el 2013 encontramos el CES, que es Centro Educativo para el Sordo, y es donde, pues en 3 años ella ha avanzado mucho. Fíjate. Ha aprendido muchísimo, pero sí fue mucha pérdida de tiempo en esta búsqueda. Gracias por la paciencia. Gracias. Y la tenacidad y la perseverancia, Telma. Gracias. No aventar el arpa. Quiero comentar algo sobre esto, porque fíjate que se diagnostica mal la sordera generalmente. La sordera, inclusive en inglés, sordomudo, que hemos dicho que está mal empleado, se dice deaf and dumb. Dumb es tonto. Claro, eso está terrible. Entonces, en la perspectiva general, se relaciona la sordera con un retraso mental. Y gente, neurólogos, por ejemplo, como reconocidísimos como Oliver Sacks, dicen que la sordera en realidad está comprometida intelectualmente, sí y solo sí,
no hay una lengua natural, en este caso las lenguas de señas, desde manera temprana. Es decir, el cerebro es una esponja, es un músculo. Muchos padres pierden tiempo, como aquí estaba mencionando, en detectar la sordera, 4 o 5 años, y luego otro tiempo en encontrar un buen lugar. Entonces, digamos que un sordo promedio está aprendiendo su primer contacto es a los 8 o 10 años con una lengua que les es accesible, lo cual compromete el desarrollo cognitivo. Claro. Por eso es tan importante. Y nos decían, Sandra, ¿verdad? Rapidito antes de ir con Efrén, que aquí en el exdistrito federal, Ciudad de México, sí es obligatorio el tamiz. ¿Y en dónde sí lo hacen? En otra llamada nos dice una persona que es en el Seguro Popular está incluido. Ojo, porque si no se lo hacen en alguna otra instancia como el Seguro o el ISSSTE, en el Seguro Popular sí viene. Así es pues una obligación y también es un derecho de los niños. Bueno, qué maravilla. Y también rapidísimo nos dice Maribel Valero que el CONOCER, este centro, es la entidad certificadora de competencias laborales y la que certificó a los 45 intérpretes ¿Cómo de se lengua. llama? CONOCER. CONOCER. Sí. ¿Conocer así como se escribe con C o con C? Me Perfecto. Lo ponen aquí nos está Oye, Efrén, sí. Ahorita es nuestro testimonio. Eso, gracias, Efrén, que te pusiste de pie para verte bien. Acércate bien el micrófono, muchas gracias. Efrén, cuéntanos tu experiencia. Es relacionado a la educación bilingüe. Tenemos la oportunidad de atender a la población sorda en la zona oriente del Estado de México y nos llegan niños de 12 años certificado en mano de primaria, pero con la triste realidad que no sabe leer ni escribir, claro, ni siquiera escribir su nombre. Oye, a ver, a mí se me hace muy cuesta arriba. Yo creo que quienes nos ven dicen papita comida. Sí, es re fácil aprender a escribir. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hilan este otro nuevo idioma? Claro. Porque ellos no les enseñan así no aprendes. No. Incluso cuando tú aprendes a hablar, aprendes de golpe, o sea, porque oyes a todos hablar. Pero a escribir, si nosotros lo hacemos fonéticamente, ¿cómo enseñan a una persona sorda que no ha tenido, ni el lenguaje de señas? Así ¿Cómo es. arrancas? Arrancamos directamente con la lengua de señas. Ya. Nuestro estudiante tiene que tener una primera lengua para poder aprender una segunda lengua. Y si tú le dices taza y le haces la seña, ¿estamos de acuerdo? Exacto. Así aprenden. Así vamos creando convivencia con los demás modelos lingüísticos de su propia lengua. Okay. Nuestros sordos mayores, decirlo así, tienen contacto con los más pequeños o de nuevo ingreso de 12, 15, 17, 18 años, se involucra con la población sorda, empieza a adquirir su propia lengua, teniendo un confort en lengua de señas. Vamos empezando ahora a trabajar el español escrito y leído. ¡Ay, qué maravilla! ¿Esto cuánto toma? Digo, seguramente en Hernán y los que nacieron en casas donde esto ya era cotidiano, pues se aprende como nosotros aprendemos el idioma de la casa donde nacemos. Pero ¿y quien no? ¿Cuánto tiempo toma? Para un joven sordo, involucrarse con su propia lengua muy rápido, unos 6, un año, muy tarde, un año. Unos 6 meses. Ellos adquieren una lengua y una identidad lingüística propia. Lo complicado ahora va a ser para los padres de familia. Que también tienen que aprender. Ellos ya dominan la lengua de señas. ¿Qué me está diciendo ahora el niño? Claro. Esa es la otra situación. Pero, Efrén, la verdad yo les quiero decir a los papás y a las mamás, ¿cuánto lloramos cuando no hablamos del mismo idioma que nuestros hijos, los adolescentes? Los dos hablamos español, pero no nos entendemos. Díganme si no se agradece aprender el idioma de tus hijos. Es una bendición poder aprenderlo. Oye, ¿alguna recomendación a padres y a hijos que se encuentran con esta situación? Pues más que nada informarse de los tabús que hay. Y nosotros claramente ponemos ese ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes recibieron un niño extranjero y que les toca educarlo en una lengua totalmente diferente. No en unas circunstancias, pobrecito, lastimeramente no. En un idioma y cultura totalmente diferente. Muchas gracias, Fren. Pasamos el micrófono a los amigos de CONADIS para que
ellos nos puedan decir, ya está ahí. Y adelante, Sandra. Si quieres, aquí hay unas llamaditas. María Elena Cisneros, tengo un hijo de 53, él es sordo profundo. Cuando era niño encontré gran ayuda en el Instituto de Comunicación Humana, él aprendió el lenguaje labio-facial con mi apoyo, con el apoyo de la familia, luego terminó el segundo semestre de la licenciatura y a la edad que tiene lleva una vida normal, si necesita algo pide ayuda. También otra llamada de la doctora Berrocos que nos dice, la primera y única vez que llegó Helen Keller a México, invitada por nuestra institución, dice que el derecho de la comunicación es de todos y que ella pudo aprender con H, de aprender de tomar gracias a su maestra Ana Sullivan. Es una historia impactante. Es que el caso de Helen Keller es impactante, pero yo creo que la que le merece también un aplauso es su maestra. Por eso digo, Ana Sullivan fue su maestra. Maravilloso. Ese nombre hay que recordarlo porque ella creó prácticamente la forma de contactar con Helen Keller. Platícanos nomás rapidísimo, ¿qué circunstancia presentaba Helen Keller? ¿Era ciega, sorda? Sorda, digo, también, digamos, hay investigadores, por ejemplo, yo recuerdo un doctor de España, de la Universidad Complutense, que menciona que también se ha creado una especie de mitificación de esos personajes, ¿no? O sea, hay que ir como contento. Sí, como tranquilos, porque de repente o se sataniza o se canoniza a personajes, ¿no? Y él me dijo mucho, o sea, no, habla exactamente esas cosas, ¿no? Es decir, bueno, de lo que sí habla de esta persona, respondiendo a lo que tú dices, es que, bueno, sabía varios idiomas, de hecho, lo que dicen, ya no sabemos si es mito o realidad, sí, pero dicen que había desarrollado varias lenguas orales, lo que sí es que se podía comunicar en inglés, y había desarrollado la lectura labiofacial, y muchas veces tiene que ver con su propio mentor, como tú mencionas, porque a veces ese mentor, cuando no hay nada, se inventa como puede la forma de comunicarse y después se sistematiza al grado de que se convierte en un método o una escuela, ¿no? Qué interesante. La creatividad, ella usaba agua fría, caliente. Sí, pues para hacer contacto. Perdón, Conadis, adelante, chicos. Perdón, espéreme tantito. ¿Hernán quiere decir algo? Yo quería brevemente comentar nada más un aspecto importante sobre Helen Keller, porque lo que he visto en algunos textos es que lo que sucede con ella, con su maestra, con Ana Sullivan, es que ella creía que realmente ella podía, porque a lo mejor decía, bueno, no puede la ceguera puede aprender porque se puso en los zapatos de ella, fue empática, buscó tratar un método, una forma de poder darse cuenta de cómo llegar a ella. Entonces, con la lengua de señas, pues no automáticamente la iba a aprender naturalmente, pero ella, digamos, pudo saber cómo comunicarse y enseñarle lengua de señas y a la vez también a enseñarle a escribir. Entonces, mucha gente que a lo mejor automáticamente, al aprender lengua de señas, automáticamente también va a aprender a escribir, ¿no? Y se necesitan de métodos y formas también que hay que desarrollar. Pero algo que tenía es que ella creía en ella, que ella podía tener la capacidad. Porque la familia la rechazó y hasta pensaban que tenía algún problema incluso de desarrollo cerebral, imagínense ustedes. Perdón, Conadis, ahorita regresando del corte, nos van a platicar qué están haciendo, en dónde se atoraron, qué apoyos faltan para toda esta comunidad. Mientras, algunas opiniones y llamadas, Sandra. Sí, Gabriela Quiroz, yo cuidaba a mi mamá, ella fue perdiendo el habla, por lo que me di cuenta que empezó a utilizar el lenguaje de señas. Y bueno, fue sencillo, podía entenderle sin haber estudiado este tipo de lenguas. Por otro lado, una persona nos dice que con la edad fue perdiendo su mamá la audición y que está completamente aislada del mundo y que le gustaría que aprendiera a comunicarse de esta manera. Ya vimos que se puede a cualquier edad, ¿eh? Así que ahorita regresamos. Ya estamos de regreso, casi por finalizar el programa del día de hoy, y mañana, el próximo jueves, no se pierda el tema que vamos a tener en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Vamos a conocer cómo viven, cómo se desarrollan, en qué trabajan y cómo se empoderan las mujeres rurales de nuestro país. Porque, son parte fundamental del desarrollo y clave para la transformación económica, medioambiental y social que requiere cualquier nación. Por eso es importante hablar de ellas la próxima semana en un título que se le puso al programa, Mujer Rural,
alimentación y pobreza. Los esperamos el próximo jueves, no se lo pierdan y regresamos, Fer, contigo, continuamos con nuestro tema de hoy. Gracias, Sandra. Perdón, los amigos de Conadis los hicimos esperar mucho. Algo que le quieran compartir a toda la comunidad y a todos los televidentes del 11. Pues buenas noticias. Adelante, eso es lo que nos corresponde ahora. Después de este huracán de necesidades, de fenómenos sociales que se tienen en esta discapacidad, ahora imagínense cómo está Conadis con todas las discapacidades. Y como saben, Conadis lo que genera son las políticas públicas para esta población. Somos uno de los garantes de los derechos humanos de las personas con discapacidad y este tema de propiciar estas políticas se tropieza, bueno, ¿y con quiénes, dónde están, cómo ubicarlos? Esta es la buena noticia. Este 2 de diciembre, previo al Día Internacional de la Discapacidad, nuestra directora general, la doctora Mercedes Juan, va a dar una noticia importantísima hacia todas las personas con discapacidad, porque vamos a tener una plataforma, un sistema nacional, donde a través de él vamos a saber dónde están esas personas con discapacidad, cómo se llaman, qué están haciendo. Esto va a llegar a incluir incluso a las personas que se encuentran muy apartadas de las grandes ciudades. Me refiero a los que viven en la sierra, en poblados. ¿Los van a incluir? Los municipios. Ok, van a ser como el censo de todas las personas que tienen alguna discapacidad. ¿Y cuál es esta? Fíjate que no va a ser tanto como un censo, va a ser una interacción muy importante a través de esta plataforma para conocer las necesidades que tienen, dónde están ubicados, cómo se llaman, en fin, todo el fenómeno de la discapacidad para comprender qué políticas públicas vamos a tener que desarrollar y en especial esta discapacidad auditiva. También les va a dar una buena noticia mi compañera Vianey. Adelante, Vianey, si nos puedes ayudar, pégate bien el micrófono. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, desde Conadis se va a lanzar una estrategia, una convocatoria para saber también dónde están todos los intérpretes que están en formación, que son independientes. Claro. Queremos saber de ellos y se va a lanzar a través de la página de Conadis. Y bueno, hacerles saber también que hay una red de museos en el distrito, aquí en la Ciudad de México, con intérpretes también, ¿no? Son 20 museos que tienen ya el servicio de interpretación en lengua de señas para la comunidad de sordos. Creo que se está avanzando mucho en diferentes temas en educación. Varias universidades están también contemplando algunas materias de inclusión. También tienen intérpretes, ¿no? La Universidad de Santa Catarina es un ejemplo a nivel nacional que es garante, ¿no? de fomentar este modelo inclusivo. Hay muchos temas que se quedan como dispersos, ¿no? Pues sí. Necesitamos otro para que podamos aclarar muchas dudas y dar a conocer todavía lo que hace falta y lo que necesitan la comunidad de sordos, ¿no? Claro, y además porque como decíamos también hay personas y no es todos igual, ¿verdad? Gracias, Aide, muchas gracias a los amigos de Conadis por ese esfuerzo. Estaremos muy pendientes del anuncio de estas buenas nuevas. Oye, vamos ahora con Aide. Nuestra amiga Aide nos va a contar ella, pues, cuál ha sido su proceso con esto de la falta de audición. Adelante. Sí, mi nombre es Aide. Yo también soy coordinadora del Centro para la Inclusión de las Personas Sordas, la inclusión social de las personas sordas. Yo sí soy sorda, pero no nací sorda. Perdí la audición posteriormente a la edad de 23 años. De hecho, por eso le estábamos acercando el micrófono. Ella oraliza, verbaliza bien, pero ¿cómo? Va a tomar ahorita ella la palabra. Yo solo quería, quiero mostrar o decir que hay diferentes personas, o sea, dentro de la comunidad de personas sordas sabemos diferencias, somos diferentes todos y todos somos humanos, claro. La discapacidad, hay diferentes variedades.
yo estudié mi carrera de comunicación y periodismo. A los 23 años me diagnosticaron hipoacusia bilateral profunda. Ya yo era hipoacúsica, pero yo no sé cuándo empecé con ese problema. Ya yo me sentaba en la primera fila en la universidad, pero yo no sabía que era hipoacúsica. Cuando ya no pude comunicarme, ya el doctor dijo, usted, la audiometría mostró que ya era una sordera media. Es muy importante. Instituto Nacional de Comunicación Humana, fueron años de terapia para yo poder oralizarme, porque ya no podía comunicarme ni con mi familia, ni con mis amigos, ni en la sociedad me sentía, ¿qué iba a pasar conmigo? Muy importante la atención a las personas según el problema que tiene. Gracias a terapia por años yo sigo usando mi voz. Ahora el objetivo en Inclusor es ayudar a la inclusión de las personas sordas. Como tenemos diferentes actividades. Una importante es enseñamos español a jóvenes sordos. Muchos jóvenes sordos no saben leer, no tienen comprensión de lectura. Es muy importante. Han venido con nosotros jóvenes de secundaria, de preparatoria, del tecnológico. Ellos sí están estudiando con intérprete, pero les falta muchísimo la comprensión de lectura. Eso es importante. Tenemos también la enseñanza de lengua de señas, para que en general necesitamos que se difunda la lengua de señas, para que se facilite también nuestra inclusión en la sociedad. Otra cosa es, hemos mostrado por 3 años que los sordos podemos incluirnos también a nivel cultural. Igual que vimos seña y verbo, en Inclusor tenemos un coro de lengua de señas donde participan sordos y oyentes. Hacemos una traducción del español a la lengua de señas en la que participa un soporte lingüístico de lengua de señas muy importante, una mujer que se llama Victoria Leiva, que ella es una persona que conoce de manera profunda la lengua de señas, y luego entonces hacemos la traducción de poesía y de canciones a lengua de señas. Es un trabajo muy, muy bonito. Tenemos también talleres para que las mujeres sordas aprendan artesanías, y son tan hábiles con las manos que es admirable el trabajo que hacen de joyería, de pintura textil. Entonces, pues, es importante que las personas sordas tengamos la atención que necesitamos. Claro. Yo estudié con intérprete. Es una tranquilidad no estarse esforzando todo el tiempo por leer y entender un poco de lo que dicen los oyentes. Bueno, los intérpretes son importantes para nuestra accesibilidad al conocimiento y a la información. Muchísimas gracias, Aide. Muchas gracias por esta otra opción. Y como veíamos, el arte sí es una gran herramienta de desarrollo. Digo, tenga usted sordera o no. Claro. Es una maravilla para todos. Eben también nos va a contar su testimonio. ¿Qué nos quiere compartir él? Daniel nos va a apoyar. Muchas gracias. Sí, me ven. Muchas gracias. Sí, yo recuerdo hace 49, los 49 certificados, el proceso que se dio para este. Yo fui pues testigo, estuvimos ahí el panel de sordos, intérpretes, y bueno, fue al principio un movimiento pues en el que surgieron varios intérpretes, pero bueno, aquí en la Ciudad de México eran como 23 y en otros estados estaban repartidos los intérpretes. Híjole. Y bueno, sí, fue como complejo, los sordos
a veces hay complicaciones en el tema inclusive de la comunidad sorda para acordar las señas. Entonces, bueno, hay intérpretes que se manejan de manera independiente y bueno, a veces de repente hay como mucha división. Yo he estado investigando mucho al respecto. El reunir el vocabulario, el acervo del vocabulario, a veces uno distingue o identifica que es importante reunirlo y hay intérpretes que uno, por ejemplo, yo ahorita veo los diferentes intérpretes que están interviniendo. No es que ninguno esté mal o bien, sino que todos usan diferentes estilos, pero necesita unificarse a nivel nacional. Yo creo que ahí interviene mucho el apoyo de CONADIS, Conocer y otras instituciones como las asambleas legislativas para que se promuevan leyes en ese sentido, para que se generalice más, se llegue a unificar más la lengua de señas y se establezca, de hecho, en la Constitución. Se establezca. Ahí se llevan tarea los de CONADIS, ¿eh? Apúntenle, muchachos, por favor, porque sí puede haber localismos y demás, pero sí sería interesante que hubiera uno de partida más general, cuando hay sobre todo temas legales y Exacto. Esto. Ahorita estamos trabajando en el centenario de la Constitución de 1917, en un primer, el capítulo de derechos de la Constitución. Se está trabajando con las asociaciones para que esté en los formatos para las personas con discapacidad, en lengua de señas, subtitulada, con pictogramas y de fácil lectura. Ah, qué bonito, con pictograma y de fácil lectura. Exacto. Eso ya ayuda para bastante. Discapacidad intelectual. Oigan, no sé si me da tiempo mi productora Gaby de algún otro, porque se quedaron algunas personas con ganas. Atrasito de Aide, si les puede Aide pasar el micrófono, se encuentra un grupo en donde abajito, primero abajito, se ponen de pie las chicas, que fíjense que ellas perdieron. Nuestra amiga, ¿cómo te llamas tú, mi amor? Edith. Ella perdió la audición de un lado, pero su amiga perdió en ambos oídos por la hemodiálisis. Bueno, nosotros somos trasplantadas renales y, por ejemplo, yo perdí mi audición en el curso de hemodiálisis. ¿Por la presión? Por la presión alta, sí. Y bueno, ella perdió su audición después de ser trasplantada con medicamento de amicacina y por otros factores. O sea, esto primero nos deja muy claro que cualquiera de nosotros estamos... Claro, bueno, es vulnerable. Somos vulnerables a que de un día para otro perdamos, en este caso, la audición, pero puede ser la vista, la motricidad. Sí. Entonces, por eso es tan importante que todos seamos incluyentes. Y en este caso, ¿cuál ha sido el trabajo que ha pasado, sobre todo tu compañera, para integrarse cuando llevaba una vida hablando? Bueno, pues yo es muy difícil, bueno, ya lee los labios, actualmente no sabe mucho de señas, tampoco yo, y ha sido muy difícil para nosotras, por ejemplo, integrarnos en lugares donde a veces no escuchamos bien, o la gente no nos... Claro. No escuchamos y nos... O les habla de frente y a una velocidad correcta. Sí, exacto. Qué fuerte. Oigan, pero aquí los invitamos a que se pongan de acuerdo con alguna de las instituciones presentes para que tengan una herramienta más que nunca sobra, que sería el lenguaje de señas. Y ya vimos que no importa la edad, todos podemos aprenderlo e integrarnos. Es como aprender otro idioma. Así, y mira, Fer, qué importante que todos Gracias, tengamos... chicas. Y si pasamos el micrófono, perdón. Todos tengamos acceso a poder aprenderlo, porque aquí nos dice Adriel Pérez, fui a una escuela de lengua de señas en el estado de Colima y no me permitieron entrar porque no soy sordo y no tengo un familiar sordo. Mi pregunta es si aquí en la Ciudad de México hay algún instituto que no te pida estos requerimientos, porque pues todos podemos en un momento dado, como dices, necesitar sí se puede, o querer ¿verdad? aprenderlo. Se vale, pues es que los papás mismos tienen que tomarlo, sí existe, ¿verdad? Exacto, sí, en realidad hoy lo que se aboga principalmente es que los padres o los miembros de la familia de un miembro sordo pues aprendan, y también la comunidad extendida, ¿no? Cualquier persona en realidad tiene el derecho
de aprender, porque a veces se adueña un poco la gente, eso es otro tema, el tema de las señas. ¿Quién es dueño del idioma? ¿Quién inventó? Yo soy el mero bueno, el si son los sordos o los oyentes, pero en realidad, como cualquier idioma, cualquier persona puede aprender un sistema. Oigan, rápido y antes de a ver si te alcanzamos a hablar allá, esto. Compañera, si alguna persona tiene un problema con la ley y es sorda, en este país, ¿qué es lo primero que tiene que exigir? Así como todos decimos, mi abogado y una llamada, ¿no? Sí. O sea, ellos, ¿qué tienen que hacer para que les respeten que haya un intérprete correcto? A ver, porque si no, es un problema. Estamos hablando de el conocimiento de tus derechos y ante la dificultad, incluso si para el ciudadano en común a veces es complicado el acceso a la justicia, para una persona con algún tipo de discapacidad o deficiencia también. Y dependiendo de la materia es a su tribunal, hay instituciones defensoras, ¿no? Aquí es que también ellos tienen que estar capacitados. Y saberlo. Pero para nosotros exigirlo. Esa comunicación y claro, exigirlo. Y también aquí es importante que para aquellas escuelas e instituciones que están hablando, que quieren incluir el lenguaje de señas, es también tener la retroalimentación con la comunidad de sordos. Hay que hacer efectivo y propio el lema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de nada de nosotros sin nosotros. A veces uno inventa o cree que esto es juez, pero si la comunidad de sordos no comprende que esto es juez, no sirve de nada. Claro. Tenemos que construir esa lengua porque a veces los oyentes inventan una seña que la comunidad de sordos no inventa, que no alcanza a comprender. Entonces, construyamos esa lengua para su beneficio. Gracias, perdón, se nos acabó el tiempo, pero les agradecemos a todos su presencia y su compañía también. Muchísimas gracias. Gracias.